Amén. Gracias mi querido, gracias Carlos, gracias Carol por elevar su oración en este tiempo en el cual hemos puesto diferentes peticiones delante del trono de la gracia, y es hermoso saber confiar de que Dios trae la respuesta para nuestras vidas. Estamos en el día 20 de mayo, ya estamos casi terminando esta primera mitad. Vamos a comenzar ya al final de la primera mitad del año y haciendo una retrospectiva, mirando lo que Dios ha hecho en estos 5 primeros meses del año. Vemos la fidelidad constante de Dios, muy a pesar de nosotros. Algo que siempre tengo en cuenta en mi vida es la fidelidad de Dios. Si estamos aquí, es por Él. Si continuamos día tras día con el privilegio de poder estar levantando nuestra voz, es por Él. Y así que una vez más damos gracias a Dios por su infinita misericordia y por su gracia y por su fidelidad sobre nuestras vidas. Vamos a continuar hoy meditando en el libro de Salmos. Y realmente este libro, a la hora de preparar estos temas, de meditar en ellos, sin orar en ellos, está siendo de grandísima bendición para mi vida. No sé para usted, pero para mí está siendo un tiempo sumamente hermoso y edificante, porque en cada versículo, en cada oración que David está levantando, yo me siento reflejado en él. Me siento realmente identificado con la situación que David puede estar pasando y su voz que está elevando a Dios. Es algo que para nosotros puede ser un camino en el cual usted y yo podemos transitar. En cada oración que David está levantando, ahí vemos circunstancias que quizás estamos viviendo, nos ha tocado vivir, consejos en el cual usted y yo necesitamos caminar para no tropezar como David tropezaba. Y hoy vamos a leer el Salmo 37. Es un salmo en el cual da instrucciones para nuestras vidas que, como digo, si realmente pusiéramos en práctica la palabra, los consejos que la palabra tiene para nuestras vidas, yo estoy seguro de que nuestra vida no sería igual, sería totalmente diferente. Las decisiones que tomamos ya siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, verdaderamente no estaríamos viviendo las frustraciones que quizás estamos viviendo. Hoy vamos a leer los primeros 11 versículos del Salmo 37, porque es un salmo bastante largo y por tiempo no nos va a dar. Pero sí que estos 11 primeros versículos nos va a hacer meditar y vamos a ver en qué línea Dios quiere hablarnos en el día de hoy. Y ya a partir del lunes, ya estaremos meditando en el resto de los versículos. Amén. Voy a pedir a mi hermano Carlos García, por favor, que abra su micrófono y que pueda leernos Salmos 37, versículos del 1 al 11. Vale. No te impaciente a causa de los malignos, ni tenga envidia a los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te deleitarás asimismo en Jehová, y él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te altere con motivo del que prospera. Aleluya. Gracias, Carlos, gracias. Salmo 37 es un salmo acróstico, es un salmo en el cual, como siempre digo, aquí en traducción al español no nos permite ver la riqueza que tiene en este poema. El salmo acróstico es aquel que comienza cada verso con una letra del alfabeto hebreo. En este caso es
un salmo en el cual nos enseña principios, nos enseña consejos útiles. Es un salmo, como digo, acróstico, y esa técnica servía para poder memorizar de una manera... Perdón, pastor, hay mucha interferencia. Sí, a ver, un momentito. A ver, por aquí. ¿Ahí mejor? ¿Se escucha mejor? Vale, ya sé. No, siléncienos a todos. Aquí. Ahora sí. Carlos se dejó el micrófono encendido, hay interferencia. Ya está apagado, no se preocupe. ¿Ahora sí, mejor? Ok, gracias, Carlos. Como digo, este Salmo 37 es un salmo acróstico, y un salmo acróstico es aquel que comienza cada verso con una de las letras del alfabeto hebreo. Y esta técnica se usaba normalmente pues para poder memorizar de una manera más fácil los textos. Y estos textos normalmente son de sabiduría, son de enseñanza, son de consejos. Y entendamos que este salmo es un salmo dirigido a nosotros, no es un salmo dirigido a Dios, como otras veces hemos estado viendo, quizás peticiones de liberación, peticiones de que Dios traiga ayuda, como hemos estado viendo en salmos anteriores, sino este salmo es un salmo dirigido a usted y a mí, no es un salmo dirigido a Dios. Aquí vamos a encontrar consejos útiles, vamos a encontrar principios espirituales y vamos a encontrar también esa revelación escrita para nuestro aprendizaje y sobre todo para nuestro beneficio. En este salmo de David, él está aconsejando a una persona en particular. Ahí puede poner su nombre, está dirigido hacia usted. Y aparentemente la persona es una persona que es creyente, pero que a la misma vez está teniendo envidia por algo que los pecadores tienen. Estos pecadores, como hemos podido ver en estos primeros 11 versículos, obtienen las cosas de manera impía, de manera injusta. Están confiando en sus propios recursos, están confiando en sus propias fuerzas. Así que David aconseja a este creyente de que se deleite en Dios porque Dios es su proveedor, y que recuerde constantemente la fidelidad de Dios. Este consejo bien puede servir para nosotros también. ¿Por qué? Porque es fácil muchas veces desviar nuestra mirada de Jesús y ponerla en las cosas materiales, y sobre todo cuando vemos que hay gente impía, pecadora, que está prosperando. Es fácil decir, bueno, ¿y yo qué pasa conmigo? Yo que soy hijo de Dios, yo que creo en Dios, yo que estoy sirviendo. Vemos ahí que, bueno, es fácil desviar su corazón y poner queja delante del Señor, ¿no? En este Salmo 37, que tiene como título El camino de los malos, es un salmo de David. Y en estos primeros 11 versículos vemos el consejo, pero en los siguientes versículos que veremos a partir del lunes, vamos a ver realmente cuál es el final de esos hombres malos, de esos hombres pecadores. El versículo 1 comienza diciendo: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Aquí estos primeros versos, David comienza aconsejando a esta persona, como decíamos, directamente. El consejo comienza con dos cosas que este hombre no debe hacer. El primer consejo es que no debe ser impaciente. Usted sabe que una persona, cuando se impacienta, no piensa correctamente. Actúa sin pensar, comienza a tomar decisiones que no son buenas para su vida. Bueno, la impaciencia nos hace perder o retrasar las bendiciones de Dios. ¿Se acuerda de la historia de Abraham? Se impacientó, no esperó el tiempo de la promesa, y él se quiso adelantar y se adelantó a la promesa, teniendo a Ismael con la sierva de Sara, Agar. Y ahí vemos las consecuencias. Hoy día todavía tiene repercusión esa decisión precipitada por ser impaciente. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido impacientes? ¿Cuántas veces usted y yo hemos tomado decisiones a lo loco, sin pensar,
o pensando que es lo mejor para nosotros sin tener en cuenta a Dios. Eso es lo que provoca la impaciencia. Y el segundo consejo que vemos en estos versículos es que no debe envidiar, no debe tener envidia. Cuando nosotros buscamos la definición de envidia en el diccionario, nos dice de que es el deseo de obtener algo que otra persona posee y que uno pues carece de ella, no lo tiene. Otra definición es la tristeza o malestar por el bien ajeno. Es decir, la envidia lo que hace es traer un resentimiento a nuestras vidas que hace que incluso deseemos que a la otra persona le vaya mal. Eso es lo que nos trae la definición del diccionario. Fíjese que en ambos casos, tanto la impaciencia como la envidia, es que la persona ha puesto sus ojos en esas personas, como llama aquí, impías, en esas personas malas, pecadoras, y que describe como malignos o hacedores de iniquidad, ¿no? Y aquí el consejo que nos está dando el rey David es que no nos impacientemos y que no tengamos envidia. ¿Por qué? Porque esos hombres malignos, esos hacedores de iniquidad, en definitiva son como hierba que se corta y se seca. Amados, cualquier prosperidad que es experimentada por aquellos que hacen iniquidad, por aquellos que hacen pecado, es solo temporal. Incluso aquellos que toman riquezas de forma ilegal podrán disfrutarlas, pero no pueden estar tranquilos, porque siempre están pensando en cómo evitar que sean cogidos, que sean atrapados. Y amados, no se puede disfrutar de una manera 100% esas riquezas. Por tanto, el consejo que nos está dando aquí David es que debemos descansar en Dios. Aun cuando veamos esas injusticias, cuando veamos esas maldades. ¿Por qué? Porque nada va a quedar impune. Van a tener que rendir cuentas. Así que el consejo de no ser impacientes, el consejo de no tener envidia, eso debemos tomarlo para nuestras vidas y empezar a descansar en el Señor. Continúa el versículo 3 diciendo, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. O sea, en lugar de preocuparnos, en lugar de tener envidia, lo que David nos está aconsejando es que confiemos en Dios y que hagamos el bien para la gloria de Dios. Es notable lo rápido que podemos distraernos. ¿Sí? Distraernos de lo que Dios está obrando, distraernos de confiar en Dios y hacer el bien y poner nuestra mirada en las cosas materiales que los demás de forma impía, de forma injusta están adquiriendo. Mirar esa aparente prosperidad de los pecadores, de los malvados, de los impíos, como dice aquí, es una de las formas que muchas veces usted y yo nos distraemos. Apartamos nuestra mirada. Comenzamos a desviar nuestra mirada de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de las bendiciones que Dios está trayendo cada día a nuestras vidas. Y los ponemos en las cosas materiales que Dios tiene. Amados, si algo usted y yo tenemos que entender y atesorar nuestro corazón, que la fe y la obediencia van de la mano. Y cuando nosotros crecemos en fe, crecemos también en obediencia. Y cuando hablo de fe, hablo de la actitud de confiar en el Señor. Esa actitud de descansar en Dios y saber de que es Dios el que trae la prosperidad a nuestras vidas. La fe lo que hace es revelarnos que Dios está con nosotros y que puede hacer cualquier cosa a nuestro favor. La fe lo que hace es decirnos de que Dios nunca nos va a dejar, de que nunca nos va a desamparar. Y si confiamos en su amor, también debemos obedecer
y practicar el bien. No desviar nuestra mirada. No ser impacientes. Porque lo que muchas veces hacemos con la impaciencia, al ver de que otros prosperan y yo no, es querer tener lo mismo y tomar decisiones que, bueno, pueden traer una ligera prosperidad a nuestras vidas, pero nos roba la paz, la tranquilidad, nos roba quizás el tener tiempo suficiente para poder dedicarnos al Señor, a la obra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en dónde ponemos nuestra mirada, porque eso lo que va a provocar es que nos desviemos muchas veces. Y aquí el salmista dice, habitarás en la tierra. Es decir, confía en Dios, confía en Jehová, haz el bien y vas a habitar en la tierra. Aquí cuando habla de habitar, habla de quedarse permanentemente. Y eso podemos entenderlo como vivir en la bendición de Dios en todos los momentos de nuestra vida. Es disfrutar de la bendición desde el momento que usted abre los ojos hasta que los cierra para dormir. Es disfrutar de la bendición de Dios. Y yo siempre digo que la bendición de Dios muchas veces se esconde en cosas pequeñas, en cosas insignificantes, que no tomamos atención, no le prestamos atención. Amados, entendamos algo, no hay nada que nos pueda quitar la bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esa es nuestra herencia. Porque todo lo que Dios promete es nuestra herencia. Y si nosotros confiamos, si usted y yo practicamos el bien, como nos está diciendo aquí en este versículo 3, usted y yo podremos estar seguros de que el Señor nos va a ayudar. Nos dará una tierra de bendición para nuestra vida, en la que verdad nos va a guiar. Amado, y Jesús es la verdad. Él nos dio al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, nos dice la palabra. Y el Espíritu Santo nos revela las Escrituras, que son la verdad. Entonces, de esta forma, usted y yo no vamos a vivir engañados y vamos a evitar caer en las trampas que trae la desesperación y que trae la envidia. Sí, porque en definitiva son trampas, como digo, que nos va a hacer desviar nuestra mirada y salirnos del camino correcto. Ahora, el consejo que nos da David de no tener envidia, de no desesperarnos, de no estar mirando lo que otros tienen, de no estar deseando, sino que confiemos en Dios y hagamos el bien. Ahora nos da otro consejo aún mayor. Deleítate a sí mismo en Jehová, nos dice el versículo 4, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, aquí lo que no tenemos que entender es que tenemos que reemplazar esa preocupación, ese desespero y la envidia por un deleite, un deleite consciente en el Señor. Cuando hablamos de deleitar, estamos hablando de animar el corazón y la mente. Cuando consideramos y recibimos por fe la gran cantidad de bendiciones que tiene para nuestras vidas. Cuando nosotros nos deleitamos en las cosas pequeñas, como dije anteriormente, donde ahí muchas veces se esconde la bendición de Dios, las cosas pequeñas. Cuando usted se deleita por el simple hecho de abrir sus ojos esta mañana y darle gracias a Dios por poder ver la creación. Cuando usted se deleita en poder disfrutar de su familia. Cuando usted se deleita de que Dios, ha provisto un trabajo que le está permitiendo tener recursos y poder ayudar a su familia y de poder disfrutar con sus seres queridos. Amados, esos deleites traen una recompensa. Y es que Dios va a conceder las peticiones del corazón. Amados, ¿cuánto nos falta deleitarnos? Y en lugar de deleitarnos nos quejamos. Porque hay envidia en nuestro corazón, porque hay desespero, porque queremos tener lo que el vecino tiene.
Y fíjase, aquí esta palabra es clave también porque dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y esto me da a entender de que hay cosas que nos puede hacer también deleitarnos, pero no es en Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces nosotros nos podemos deleitar en nuestras cosas, sí, pero no son de Dios. Por eso aquí el consejo del salmista es deleítate a sí mismo en Jehová. En Dios te tienes que deleitar. Es en Dios que tienes que disfrutar. Es en Dios que tienes que disponer todo tu corazón. En otras cosas puedes, pero no te conviene. El deleite, el disfrute, el poder gozarse es en Dios. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta es una promesa para usted y para mí. Es una promesa para aquel que verdaderamente se deleita en el Señor. Y va a encontrar su corazón y sus deseos cambiados. Cuando usted se deleita en Dios, no va a tener envidia, no va a ser impaciente. ¿Por qué? Porque su corazón va a estar alineado con Dios, con buenos deseos. Recordemos que la envidia es incluso desear que a otras personas le vaya mal. Eso es la envidia. Por tanto, cuando nosotros nos deleitamos en Dios, nuestro corazón está alineado con Dios, está alineado a la voluntad de Dios, esos deseos van a ser cambiados. Amados, encontrar el deleite en Dios es la clave para que usted y yo podamos vivir felices. Tengamos una vida satisfecha. No estemos anhelando que otra gente tiene. Disfrutemos de lo que Dios nos da. Si Dios te da un trabajo, disfrute ese trabajo. Si Dios te ha dado una familia, disfrute de la familia. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que una vez que ha perdido la familia, ha perdido los hijos, ha perdido el matrimonio, ha perdido, ahí viene ese famoso dicho que uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde, pues es una realidad. ¿Por qué? Porque no se ha deleitado en el momento que lo tenía. Todo era en quejas, todo era renegar. Amados, y vuelvo a repetir, encontrar el deleite en Dios es la clave para tener una vida feliz y satisfecha. Y es la razón por la que muchos cristianos no se deleitan en Dios, es porque no lo conocen bien. Por eso no se deleitan en Dios. Y la razón por la que no conocen bien a Dios es porque no pasan tiempo con Él. Y eso es clave. Y eso es algo que hemos estado hablando mucho durante la escuela de oración. No se deleitan porque no conocen a Dios, no conocen la bondad de Dios. Pídele a Dios que le muestre las cosas pequeñas, su bondad, su amor. Y yo le aseguro de que su vida nunca más será igual. La palabra dice que un abismo llama a otro. Entonces, cuando nosotros nos deleitamos en Dios, Él se place en deleitarnos, en que disfrutemos. Es decir, si Él es nuestro deleite, Él nos va a dar más. Y no vamos a tener que estar envidiando nada y no vamos a tener que estar impacientarnos por tener algo que otros tienen. No, deleítese a sí mismo en Jehová. Amados, y él se va a dar todo para que usted tenga más. Cuanto más se deleite en Dios, Él más te va a dar para que te sigas deleitando. Y no estamos hablando de cosas simplemente materiales, estamos hablando de cosas espirituales. Es entender de lo que Dios nos ha dado, es para disfrutarlo. Y no estar quejándonos y no estar deseando lo que tiene el vecino. No, es disfrutar de la bendición de Dios. Aleluya.
El apóstol René dice, el que no celebra una victoria, el que no celebra una bendición, no tiene derecho de recibir más. Esto es como cuando le das, por ejemplo, un regalo a tu hijo y tu hijo no lo aprecia, lo mira, ¡ay, qué bonito! Y lo deja a un lado y no lo vuelve a mirar más. Uno que dice, ¿cómo se queda uno? ¡Ay, ya no le regaló nada más! ¿No es verdad? Muchas veces hemos pensado así. Si lo sé, no le regalo nada. Ahora póngase en la situación de Dios. Amados, Él quiere, Él desea, Él anhela bendecirnos cada día más. Cuando tenemos fe, cuando caminamos en obediencia a Él. Nuestro deleite es Él. Él nos va a dar más del mismo. Amén. El versículo 5 continúa diciendo, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Aquí vemos otra también definición de lo que sería deleitarse en el Señor. Deleitarse en el Señor es encomendarle nuestro camino y confiar en Él. Eso es también deleitarse en el Señor. Y cuando hablamos de encomendar, esta palabra habla de exponer o habla de confiar algo a alguien. Es decir, algo que es apreciado por nosotros. Y eso también habla de un acercamiento, habla de confianza. Hay también otra definición que habla de remover, habla de hacer rodar, habla de quitarse un peso de encima y hacerlo rodar. O sea, no es hacerlo rodar hacia cualquier lugar, sino es removerlo hacia Dios. Entonces, si nosotros esa decisión que vamos a tomar, que necesitamos tomar, la ponemos delante del Señor, la hacemos rodar delante del Señor. Si ponemos nuestra vida, si ponemos nuestros asuntos en manos de Dios, Él se va a encargar de todo. Es decir, nosotros transferimos cualquier decisión a Dios. Hay un cambio de actitud en nuestras vidas, porque ya no vamos a tomar la decisión por nuestra impaciencia, por nuestra envidia, o porque pensamos de que la decisión que vamos a tomar es lo que más me conviene a mí y es lo que yo quiero. Cuando nosotros tomamos ese cambio de actitud, dejamos de confiar en nuestra propia capacidad para empezar a confiar en la capacidad de Dios. Y déjeme decirle algo, la capacidad de Dios es mucho mejor que nuestra capacidad. Esa expresión de dejemos todo en la mano de Dios, la ha escuchado y seguramente usted lo habrá dicho también. Pero eso no significa de que usted y yo no hagamos nada. No significa, digo, no, lo voy a dejar en manos del Señor y yo me cruzo de brazos y no hago nada. No, al contrario. Ahí implica una actitud de fe. Y usted y yo tenemos que esperar en la guía del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra vida en la mano de Dios, ahí verdaderamente, cuando nos desprendemos, cuando, Señor, yo voy a confiar en ti, pero yo voy a seguir en el control, eso no es encomendar a Dios nuestros caminos, nuestros pasos. Pero cuando realmente lo hacemos, cuando nosotros nos apartamos y solamente estamos esperando en fe, actuando en fe, algo sucede. ¿Sabes por qué? Dios nunca se quedará de brazos cruzados. Dios siempre va a actuar. Porque, ¿qué nos dice Hebreos? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que Él está. Y de que es galardonador, de que Él se da. Él premia a aquel que le busca con fe, con todo su corazón. Por tanto, no vemos a un Dios cruzado de manos, no, al contrario, vemos un Dios activo, un Dios que verdaderamente dice, mi hijo está confiando en mí, mi hijo está encomendando su camino aquí a mí, yo le voy a dar la dirección correcta, yo le voy a mostrar que ese deleite que él está teniendo en mí a la hora de depositar su confianza en mí, yo le voy a demostrar lo mejor para él. ¡Wow!
Amado, qué hermoso es esperar la guía del Espíritu Santo. Qué hermoso es vivir siendo guiado por el Espíritu Santo. Ay, Señor, si hubiéramos tomado esa decisión de ser guiados por el Espíritu Santo, vivir en el Espíritu, ser guiados por Él, no hubiéramos tomado las decisiones que hemos tomado muchas veces en nuestras vidas y que hoy día estamos pagando consecuencias. Entonces, ser guiado por el Espíritu Santo es tomar la mejor decisión, es deleitarnos en Él. Y Él dice en el versículo siguiente, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Recordemos el contexto. Está hablando de la impaciencia, está hablando de la envidia, al ver cómo otros prosperan, cómo los pecadores prosperan. Pero si nos deleitamos, si disfrutamos, si encomendamos nuestro camino a Dios y confiamos en Él, el Señor nos promete que hará resplandecer nuestra inocencia, nuestra justicia, nuestra obediencia. Y eso será tan visible para los demás, para los hombres, como la luz del sol al mediodía. Esa luz al mediodía, cuando está en el punto más claro del día, ahí se va a notar ese resplandor de Dios a favor de usted y a favor mío. Continúa diciendo el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¡Wow! Fíjese en la situación que estaba esa persona que David está escribiendo esto, dando estos consejos. Una persona que ya estaba desesperada. Una persona que estaba airada, estaba enojada. Y muchas veces es el estado que usted y yo nos podemos encontrar al ver las injusticias de los malvados, de los pecadores. Nos llenamos de ira y de enojo. Y eso usted sabe que nos hace actuar de mala manera. Aquí el consejo de David es: guarda silencio ante Jehová. ¿Por qué? Porque muchas veces comenzamos a levantar nuestra voz en queja, queremos que Dios, mira esta injusticia. Escuche, lo que está diciendo aquí David es: deja de hablar en defensa propia. Deja de defenderte. La idea es que usted y yo no hablemos para reivindicarnos, sino que confiemos en Dios para protegernos. Guarda silencio. Y guardar silencio habla de limitar las palabras, hablar solo lo bueno, a decir y confirmar el bien de las promesas de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Si vamos a abrir la boca, que sea para alabar a Dios, para glorificar a Dios y para declarar sus promesas. No para quejarnos, no para blasfemar, no para renegar, sino que abramos nuestra boca para el bien, para lo bueno. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Ay, amados, y esperar en Él es lo que más nos cuesta. Porque esperar en Él habla de no desesperarse. ¿Y cuántas veces usted y yo nos desesperamos? Y queremos darle una ayudita a Dios. Esperar en Dios es no levantar la voz de la queja, ni hablar con amargura. Es descansar en la justicia y en el tiempo de Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos el Salmo 31? Ahí el salmista decía: en tu mano están mis tiempos. Y es saber que Dios tiene el control de nuestras vidas. En tu mano están mis tiempos. Por tanto, yo voy a esperar cuando sea la mejor decisión, cuando sea el mejor tiempo, Él te lo va a dar. Entonces, aprendamos a esperar en Él, no nos desesperemos. Dice el apóstol Alberto: las prisas no son del diablo, son el diablo mismo. Y cuando hay desespero,
cuando no esperamos en Dios, cuando no estamos callados, es el preámbulo para tener un fracaso en nuestras vidas. Así que aprendamos a esperar en Dios. Amén. Verso 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¡Wow! ¡Qué promesa para usted y para mí! Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¡Wow! Vamos, esta es otra de las razones para nuestro deleite y para nuestro descanso en el Señor. Podemos usted y yo confiar en su promesa, en la promesa de que Él va a cuidar de nosotros. Y no solo en este tiempo, en este mundo, sino también en el mundo venidero. ¡Wow! Pero por el contrario, a los malignos dice que serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Y cuando hablamos de mansos, no hablamos de aquellos que pueden hacer con nosotros todo lo que quieran y más. No. Los mansos son aquellos que soportan sus propias adversidades, que soportan la prosperidad de sus enemigos sin envidia, sin impaciencia, sin ira, sin queja. Esos son los mansos. Hermanos, si es por medio de la fe, esa fe que es paciente y la obediencia a la palabra de Dios que se logra la herencia. Muchas veces queremos obtener la herencia, pero no queremos tener fe ni obediencia. Y usted sabe que la mansedumbre es una de las naturalezas del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. Y es necesario para obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. El consejo de David es: no te desesperes, ten paciencia, confía en Dios, encomienda tus caminos, encomienda tus decisiones a Dios. Viene una promesa para tu vida. Deleítate, disfruta de lo que Dios te ha dado, disfruta de la presencia de Dios y Él va a conceder todas esas peticiones que tiene en tu corazón. Aleluya. Hay una herencia para este tiempo y para el venidero. Amén. Aleluya. Mi hermana Carol, por favor, conecta ahí su micrófono y pueda elevar su voz al Señor. Amén. Gracias. Gracias, Dios eterno, por esta palabra, Señor, por este salmo. Gracias, Padre eterno, porque abres nuestro entendimiento y nos das consejos, Señor, a través de tu palabra, Gracias, Señor, por este salmo. Te pedimos, Señor, que nos deleitemos en ti, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en ti y que tú de esta manera concederás las peticiones de nuestro corazón. Tenemos esa promesa, Señor, y tenemos fe que así será. Te pedimos, Señor, que seamos mansos, Señor, y que tú, Señor, animes nuestro corazón. Que no tengamos ira, ni enojo, ni contienda, Señor, que no tengamos envidia, Señor, de la prosperidad del impío, sino, Señor, que nos deleitemos en ti, que nuestros caminos, Señor, y que nuestro pensamiento y nuestra mirada esté puesta en ti y no en los demás, Señor, que no veamos a derecha ni a izquierda, sino que nuestra mirada siempre esté depositada en ti, Señor, que encaminemos nuestro camino, Señor, que encomendemos nuestro camino en ti, en Jehová, que guardemos silencio delante de ti y que mejor proclamemos, Señor, tu presencia, tu magnificencia, tu bondad, y que no seamos impacientes, que esperemos en ti, Dios amado. Ayúdanos a esperar en ti, Señor, y que no nos alteremos, Señor, por la prosperidad de los demás, sino que bendigamos, Señor, y que nos alegremos por esa prosperidad, Señor, porque sabemos, y tu palabra dice, Señor, que las riquezas del impío serán para tus hijos. Ayúdanos, Señor, a creer en esas promesas que nos estás dando, a esperar en ti. Gracias, Señor, porque tus caminos, Señor, son la verdad. Gracias, amantísimo Dios, y te pedimos que el día de hoy te quedes con nosotros, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, y todo lo que tenemos,
sea para tu obra. Ayúdanos, Señor, a tener paz en este día. Que tu paz, Señor, sea nuestra paz. Ese shalom que sea para nosotros. Gracias, Señor, y que nos deleitemos en ti. Ayúdanos a deleitarnos y a esperar en ti. Gracias porque nos das esa paz y esa tranquilidad, Señor. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Gracias por esas bendiciones. Bendice este día. Prospera, Señor, nuestras vidas, nuestra alma. Y sabemos, Señor, que así como prospera nuestra alma, Señor, así seremos bendecidos. Que nuestras decisiones sean conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Carol. Gracias a todos y cada uno de ustedes que han estado conectando a través de las diferentes plataformas. Nos vemos el lunes, 6 de la mañana. Continuamos en este tiempo de oración y meditando en este Salmo 37. Que Dios lo bendiga. Nos vemos esta tarde, 8 de la tarde tenemos Shabbat. Será un tiempo también hermoso para poder descansar. Celebrar el Shabbat es celebrar a Jesús. Así que nos vamos a deleitar en Dios. Nos vamos a deleitar en su presencia para poder ver la grandeza de Dios en nuestras vidas. Amén. Los bendigo, que tengan un día lleno de prosperidad, que un día lleno de la presencia de Dios, que la luz de Dios resplandezca sobre su rostro. Amén. Los amo. Beso en el corazón. Shalom.